En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jerusalén era para los judíos mucho más que la capital de su reino. Era el lugar donde estaba el templo, el único templo judío. Lo demás eran sinagogas, no tenían nada que ver con el templo. Nada que ver en el sentido de que en el templo había una presencia de Dios, mientras que las sinagogas eran lugares de oración y sobre todo de lectura de la palabra, de meditación. Jerusalén era mucho más de lo que para cada uno de nosotros puede representar la ciudad donde ha nacido o la ciudad que ama. Y si para nosotros la destrucción de nuestra ciudad querida o de nuestro país es tremendamente doloroso, o sería tremendamente doloroso, para un judío la destrucción de Jerusalén era mucho más que la destrucción de su ciudad amada. ¿Cuántas veces yo, que soy español y que he nacido y vivido casi toda mi vida en Madrid, cuántas veces añoro mi patria ahora que no estoy allí y que por la epidemia no puedo ni siquiera visitarla? Y cuántas veces añoro los paseos por mi ciudad y todo lo que en ella hay. Decimos los madrileños que de Madrid al cielo y desde allí un agujerito para poderla ver, aunque estemos lejos. Y sin embargo, si yo tuviera que asistir desde lejos a la destrucción de mi ciudad, con el enorme sufrimiento que eso me causaría por las personas y por todo lo que hay en ella, mi sufrimiento no sería parecido al de Cristo, al de cualquier judío. Esto de lo que Jesús habla ocurrió aproximadamente 40 años más tarde de lo que Jesús anunció. Aunque ya la lucha comenzó antes, la destrucción de Jerusalén en el año 70 es el final de una etapa que empieza antes con la rebelión de los judíos contra Roma. ¿Qué es lo que está diciéndoles Jesús? Que no han conocido su visita, dice que no le han conocido a Él, que han estado con el corazón puesto en otras cosas. No solamente que no se han dejado purificar por los nuevos mandamientos del Señor, que no se han dejado purificar de su ley antigua, quitando aquellas cosas que se habían adherido con el paso de los siglos, pero que no eran la voluntad de Dios. Por ejemplo, el riguroso precepto del sábado o la marginación de la mujer. No solo eso, también que estaban con la mente, con el corazón, con las fuerzas y a veces con la sangre, pendientes de una causa política. Una causa que no era mala. No me parece que sea reprochable que un país quiera su independencia de otro país que le ha conquistado. Ese era el caso de Israel. Ciertamente no solo de Israel, había muchos países así. Y no solamente en Israel, había movimientos de resistencia. En España lo hubo también cuando los íberos se enfrentaron a los romanos, por ejemplo, la resistencia en la ciudad de Numancia, que quedó también completamente arrasada y aún se ven las ruinas en las cercanías de Soria. Es legítima la resistencia contra el invasor, pero ¿a costa de qué? ¿De sangre? ¿A costa de violencia? El pueblo de Israel estaba para otra cosa. Había sido elegido por Dios
para otra cosa, había sido propiedad de Dios, consagrado a Dios para otra cosa, para llevar al mundo entero el mensaje no solo de la existencia de Dios, sino de cómo era el Dios que existía y de cómo había que tratar a ese Dios con respeto y sobre todo después de la venida de Jesús con amor. Esa era la misión del pueblo de Israel, no ser una nación encumbrada en unas colinas y dedicada a los negocios, una nación rica de comerciantes que había extendido su imperio comercial por el imperio romano. Para eso no había sacado Dios a Abraham de Ur en Caldea. Para eso no les había liberado de Egipto. Para eso no les había hecho volver de la esclavitud de Babilonia. El designio de Dios para Israel era muchísimo más que ser una pequeña nación influyente por su gran capacidad para los negocios. La misión de Israel era, lo decimos con nuestros términos, la evangelización. Lo mismo tiene que ser para nosotros. La evangelización es nuestra misión, es nuestro objetivo en la vida, el primer objetivo en la vida. ¿Por qué? Porque hablar de Dios, enseñar quién es Dios, enseñar a amar a Dios, es traer la paz, ofrecer la paz, dar la paz. Lo dice Jesús, empieza con eso precisamente el tema de hoy. Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Nosotros no lloramos por Jerusalén o no lloramos por nuestras ciudades, aunque no sabemos lo que ocurrirá, ciertamente. Siempre hay temores a guerras. Pero lloramos, por ejemplo, por nuestros seres queridos. ¿Cuántos padres lloran por sus hijos? Pero no porque estén enfermos o no hayan triunfado o estén en la droga, que también puede ocurrir. Lloran por sus hijos porque han perdido la fe. Y los ven darse golpes en la vida, hacerse daño. Incluso aunque triunfen, aunque les vaya bien algunas cosas, porque son inteligentes y hasta son buenas personas. Pero ¿cuántos matrimonios están ya rotos? ¿Y de qué manera están siendo educados los hijos de esos matrimonios? Qué dolor para un padre, para una madre, católicos, que saben lo que ha supuesto Cristo en su vida. Cómo en sus momentos de dificultad la fe les sostuvo, les orientó, evitó que hicieran cosas terribles que les habrían hecho muchísimo daño y fueron capaces de convivir con la pobreza, con las penalidades, incluso con las guerras. Fueron capaces de soportar tanto porque tenían a Cristo. Y en Cristo encontraron, repito, la fuerza y la luz. Mis padres vivieron una guerra espantosa y vieron atrocidades horribles. Vivieron una guerra civil en su país, cada uno en un sitio. Mi padre en Madrid, mi madre en Toledo. Vivieron situaciones horrorosas, pasaron hambre, pero tenían a Cristo. Los jóvenes de hoy, y no solo los jóvenes, tantos hoy, no conocen ni de lejos, hablo de mi país ciertamente, no de Venezuela, pero no conocen ni de lejos lo que tuvieron que sufrir sus abuelos, ni de lejos, aunque haya problemas, no se parece en nada a aquello. Y sin embargo, no tienen fuerzas para afrontar los problemas de su vida, que son pequeños comparados con los que tuvieron que afrontar sus mayores. Y aquellos vencieron. Tuvieron hijos, los educaron bien y por supuesto les sacaron adelante. Se levantaban a trabajar dando gracias a Dios porque tenían trabajo, aunque el trabajo fuera mal pagado. Eran fieles en su matrimonio y tenían problemas,
pero eran fieles en su matrimonio. No mataban a sus hijos en el vientre de su madre, cuidaban de sus personas mayores. Yo lo he visto en mi casa y como yo, tantos. Hoy, ¿qué está pasando? Tienes más que nunca, eres más desgraciado, desdichado e infeliz que nunca. Esta es la Jerusalén por la que nosotros lloramos. Una Jerusalén que, como aquella sobre la que lloró Jesús, ha puesto su corazón en otra cosa. Y es capaz de matar para conseguir eso. Matar al bebé, matar al anciano, pero también matar porque no da limosna y no ayuda al pobre que está muriendo de hambre. Es capaz de matar, es capaz de ir a la guerra, porque no ha puesto en Dios su corazón y no sabe dónde está la paz. Cristo lloró por Jerusalén y nosotros lloramos por nuestras ciudades, por nuestros países y sobre todo por nuestras familias. Pero por eso también tenemos que estar dispuestos a hacer lo que hizo Jesús, sacrificarnos por ellos, ofrecerle al Señor los problemas de la vida, los problemas de la edad, los problemas a veces de la incomprensión, de tantos tipos. Señor, lo acepto por amor a ti y te lo ofrezco por mis hijos, por mi país, por esa persona que está sufriendo. Tócale tú el corazón, que se dé cuenta, Señor, de dónde está la fuente de la paz, que solamente está en ti. No desesperemos. Jerusalén fue destruida, pero después surgió la nueva Jerusalén, que es la Jerusalén del cielo. Que así sea.